Hannah Arendt tenía 18 años cuando decidió enfrentarse al mundo académico de Marburgo, una universidad cuyo rigor era tan reconocido como su ambiente hostil para las mujeres. Era 1924, y Alemania aún tambaleaba tras la Primera Guerra Mundial. En esos años, el país luchaba por encontrar su rumbo, atrapado entre un pasado imperial y un futuro incierto. Arendt, con una mezcla de valentía y ambición, se adentró en ese mundo con una misión clara: entender los mecanismos de poder, autoridad y moralidad que moldeaban a las sociedades humanas. Fue allí donde conoció al filósofo Martin Heidegger, un encuentro que marcaría su vida personal e intelectual. Heidegger era carismático, brillante y, a menudo, oscuro en sus reflexiones. Bajo su tutela, Arendt empezó a formular las preguntas que más tarde definirían su pensamiento. ¿Cómo es posible que los seres humanos, dotados de razón, sean capaces de cometer actos de barbarie? ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera se desconecta de la reflexión crítica? Sin embargo, Arendt no tardó en darse cuenta de que las respuestas no estaban en la mera teoría. La filosofía tradicional, encerrada en torres de marfil, no podía abordar las realidades del sufrimiento humano. Por ello, tras completar sus estudios, comenzó a investigar sobre cómo las ideologías y sistemas políticos podían deshumanizar a las personas. En los años siguientes, el ascenso del nazismo en su tierra natal convertiría esas preguntas en urgencias vitales. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, Arendt fue arrestada brevemente por recolectar información sobre la propaganda antisemita del régimen nazi. Comprendió que no podía quedarse en Alemania, así que emprendió un doloroso camino hacia el exilio. Primero en París y luego en Estados Unidos, Arendt vivió de primera mano lo que significa ser despojada de identidad, ciudadanía y pertenencia. Estas experiencias la llevaron a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de los derechos humanos y cómo, en ausencia de un marco político sólido, la vida humana podía volverse prescindible. En su libro Los orígenes del totalitarismo, Arendt analiza cómo sistemas como el nazismo y el estalinismo lograron aniquilar no solo a sus opositores, sino también la capacidad de las personas de pensar y actuar como individuos. Pero lo que más la inquietaba no era la brutalidad abierta, sino la normalización del mal. Aquí es donde surge su concepto más controvertido y discutido: la banalidad del mal. En 1961, en una sala de juicios en Jerusalén, un hombre común se sentó tras un cristal blindado mientras el mundo entero observaba. No era un líder carismático, ni un ideólogo radical. Era Adolf Eichmann, un burócrata de rango medio que había organizado la logística del Holocausto. Trenes que llevaban a millones de judíos hacia su muerte. Cuando fue capturado y llevado a juicio, no proclamó su odio ni su deseo de destrucción. En cambio, dijo algo que estremeció profundamente a Hannah Arendt: yo solo seguía órdenes. Arendt viajó a Jerusalén como corresponsal para cubrir el juicio, esperando encontrar a un hombre monstruoso, un villano que encarnara la maldad absoluta. Pero lo que vio fue muy diferente. Eichmann no era un fanático lleno de odio, sino un hombre banal, alguien que parecía incapaz de pensar críticamente o reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Era un engranaje más en una maquinaria burocrática. Esa percepción llevó a Arendt a formular su revolucionario concepto de la banalidad del mal. Pero, ¿cómo es posible que una persona común sea capaz de participar en actos tan atroces? Para entenderlo, debemos mirar más allá del individuo y observar el sistema que lo rodea. Eichmann vivió en una época donde la obediencia era glorificada y la reflexión individual castigada. En el régimen nazi, cada tarea, por más pequeña que fuera, estaba diseñada para deshumanizar tanto a las víctimas como a los perpetradores. La responsabilidad se diluía en una cadena interminable de órdenes y procedimientos. Para Arendt, el caso de Eichmann era la evidencia más clara de cómo la modernidad y sus estructuras
podían aplastar la capacidad de los individuos para actuar con conciencia. El juicio de Eichmann no solo fue un momento crucial para la justicia, sino también una ventana al peligro de las sociedades, donde el pensamiento crítico y la responsabilidad personal son reemplazados por la obediencia ciega y la burocracia. Arendt advirtió que el mal no siempre aparece como una figura oscura y temible. A menudo, toma la forma de la indiferencia y el conformismo. En su obra sobre Eichmann, Arendt describió con agudeza la total falta de pensamiento, que no significa estupidez, fue lo que permitió a Eichmann convertirse en uno de los mayores criminales de su tiempo. Esta frase encapsula una idea aterradora. El mal no necesariamente surge de una intención perversa, sino de una desconexión completa con la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Eichmann no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre corriente que siguió órdenes, evitando toda responsabilidad moral. Arendt narró cómo Eichmann, un hombre que se enorgullecía de su eficiencia burocrática, nunca se preguntó por el impacto humano de sus acciones. Durante el juicio, cuando se le preguntó si entendía las consecuencias de sus órdenes, respondió con un inquietante desapego: «Yo simplemente cumplía con mi deber». Este juicio puso en evidencia la banalidad del mal, una frase que Arendt popularizó y que plantea que los actos más atroces pueden ser cometidos por individuos que no reflexionan, simplemente porque actúan dentro de un sistema que deshumaniza a sus víctimas. En su obra, La condición humana, escribió: «La esencia de los derechos humanos es el derecho a tener derechos, algo que solo puede ser garantizado por una comunidad organizada que los respete». Para Arendt, el desmoronamiento de las comunidades y la fragmentación de la sociedad son síntomas de una crisis más profunda, la alienación de las personas respecto a su humanidad. Cuando reflexionaba sobre los regímenes totalitarios, advertía que el control absoluto no solo destruye a sus víctimas, sino también a quienes lo implementan. En un sistema totalitario, los individuos dejan de ser agentes morales y se convierten en engranajes de una maquinaria que elimina cualquier posibilidad de acción autónoma. Así, el mal deja de ser una anomalía y se convierte en parte de la rutina. En una de sus cartas a Karl Jaspers, Arendt relató cómo, a pesar del peligro, muchas personas arriesgaron sus vidas para proteger a otros. Estas historias de resistencia le recordaron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la humanidad puede encontrar formas de iluminar la esperanza. Lo que realmente importa no es lo que hacemos por nosotros mismos, sino lo que somos capaces de hacer por los demás, escribió, destacando la importancia de los lazos comunitarios. Otro de los temas centrales en el pensamiento de Arendt es la transformación de la política en mera administración. En los orígenes del totalitarismo afirmó: «Cuando todo es política, nada es política, y cuando nada es político, perdemos nuestra capacidad de actuar juntos como iguales». Arendt temía que al perder nuestra capacidad de deliberar colectivamente, estuviéramos renunciando a nuestra esencia como seres políticos. Para ella, la política no era solo el ejercicio del poder, sino el espacio donde las personas pueden reunirse, debatir y construir un mundo común. Sin este espacio, la alienación y el aislamiento se convierten en la norma. En sus últimos años, Arendt reflexionó sobre la importancia del pensamiento como un acto de resistencia. En su obra, La vida del espíritu, escribió: «Pensar sin restricciones es el único antídoto contra el conformismo de las masas». Uno de los momentos más impactantes de su obra es cuando describe cómo, incluso en los campos de concentración, algunos prisioneros encontraron maneras de resistir al horror a través de la cultura, el arte y la reflexión. Estas historias muestran que, aunque las condiciones externas puedan despojarnos de nuestra libertad física, nuestra capacidad de pensar sigue siendo un espacio de resistencia inquebrantable. También destacó el papel de la memoria como un acto político. Creía que olvidar las atrocidades del pasado abre la puerta para que se repitan.
En sus ensayos sobre el Holocausto, insistió en la necesidad de preservar la memoria histórica para honrar a las víctimas y prevenir futuros genocidios. Recordar no es un acto pasivo, sino un compromiso activo con la verdad, subrayando que cada generación tiene la responsabilidad de enfrentarse al pasado con honestidad. La banalidad del mal no es el monstruo de 1000 cabezas que imaginamos en las historias. Es el silencio de quienes bajan la mirada, el hombre común que sigue órdenes sin cuestionar, el engranaje que gira sin detenerse a pensar en su papel dentro de la maquinaria. Es el vacío de la responsabilidad que la sociedad moderna no está dispuesta a llenar. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué ha llevado a los seres humanos a desconectarse de su propia capacidad de juicio, de acción, de humanidad? El primer paso para entenderlo es observar cómo la responsabilidad individual se disuelve en el tejido colectivo. Las estructuras burocráticas modernas están diseñadas para fragmentar las acciones en tantas partes que nadie se sienta plenamente responsable de nada. Desde el trabajador que simplemente cumple su tarea hasta el político que elude la rendición de cuentas tras una crisis, el sistema nos enseña a vernos como piezas pequeñas en un rompecabezas demasiado grande para comprenderlo. Esto no es solo un problema ético, sino existencial. La pérdida del sentido de la acción individual nos lleva a una apatía colectiva, al no soy yo, es el sistema. Este desmoronamiento moral tiene raíces profundas en la crisis de la verdad. La verdad, en un mundo que se rige por intereses y propaganda, se convierte en una mercancía manipulable. No solo es negada, sino sustituida por ficciones diseñadas para satisfacer deseos y evitar confrontaciones incómodas. En la era de la posverdad, vivimos en burbujas digitales, donde nuestra percepción del mundo está moldeada por algoritmos, donde el juicio crítico es reemplazado por la validación instantánea. Arendt entendió esto antes que nadie. Sin una base común de hechos, la acción colectiva se convierte en una serie de impulsos desarticulados, incapaces de sostener el peso de la realidad. Pero si el mal puede florecer en la ausencia de pensamiento crítico, también puede ser desafiado desde ese mismo espacio. Pensar, en el sentido arendtiano, no es un acto abstracto ni exclusivo de los intelectuales. Es la capacidad de detenerse, de cuestionar, de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aquí entra el espacio público, es el lugar donde se construye el poder colectivo, donde la acción adquiere significado. Arendt lo veía como el espacio donde las personas se muestran unas a otras tal como son, no como meros roles o funciones, sino como agentes capaces de transformar el mundo. Sin embargo, en nuestra época, este espacio se ha desvanecido. Las plazas públicas han sido reemplazadas por foros digitales fragmentados, donde la profundidad de las conversaciones se sacrifica en favor de la velocidad y el ruido. La memoria histórica nos recuerda que no siempre fue así. Las luchas del pasado nos muestran que el poder no se construye desde la violencia, sino desde el consenso y la unión. Cuando las sociedades recuerdan, actúan. Cuando olvidan, repiten los errores. Aquí reside una de las grandes tragedias del mundo moderno. La facilidad con la que pasamos página, la prisa con la que enterramos las lecciones de nuestra historia. ¿Y qué hacemos con el desarraigo? ¿Qué hacemos con la sensación de alienación que atraviesa a quienes, como Arendt, han vivido el exilio? El desarraigo no es solo físico, es una experiencia compartida por millones que se sienten desconectados de su tiempo, de sus comunidades, de sí mismos. Este desarraigo, paradójicamente, puede ser un terreno fértil para la reflexión, porque solo quienes han perdido algo pueden valorar lo que significa encontrarlo de nuevo. La diferencia entre poder y violencia es crucial aquí. La violencia surge cuando el poder se debilita, cuando el consenso desaparece. Pero el poder verdadero no necesita violencia. Se construye en la acción conjunta, en el respeto mutuo, en la búsqueda compartida de soluciones. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos enfrentamos a este panorama sombrío?
La respuesta está en el juicio, en recuperar nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, y no como una tarea heroica, sino como un acto cotidiano, como una decisión que tomamos cada día al interactuar con los demás, al enfrentarnos a las pequeñas y grandes injusticias del mundo. Porque, como escribió Arendt, el mal radical surge cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de juzgar, cuando dejamos de ser humanos. En ese vacío, en esa ausencia, se abre la puerta para que lo peor de nosotros tome el control. Pero también, en ese espacio, reside la oportunidad de resistir, de recuperar nuestra humanidad, de actuar con coraje y convicción. La resistencia al mal no surge de grandes hazañas, sino de pequeños actos de humanidad. Surge en la decisión de ayudar a un desconocido, de escuchar una voz olvidada, de cuestionar una injusticia que parece insignificante. Es en estos momentos, aparentemente triviales, donde recuperamos nuestra capacidad de acción, donde volvemos a ser protagonistas de nuestra propia historia. Es importante entender que la banalidad del mal no desaparece porque la señalemos. Vivimos en un tiempo en el que las mismas dinámicas que Arendt describió han tomado nuevas formas. La desinformación que manipula, la indiferencia que silencia, el miedo que paraliza. Pero también es un tiempo que nos ofrece herramientas para resistir, para educar, para organizarnos. En cada red social, en cada aula, en cada conversación, existe la posibilidad de construir algo distinto, de desafiar la inercia que nos lleva hacia la deshumanización. El cambio empieza cuando entendemos que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras omisiones. Cuando dejamos de pensar, dejamos de ser libres. Y en esa pérdida de libertad, entregamos el control de nuestra vida a quienes no tienen más interés que perpetuar un sistema que nos reduce a piezas de una máquina. Arendt también nos mostró que la libertad no es un regalo, sino un esfuerzo constante, un acto deliberado de resistir la tentación de la conformidad, de enfrentar el caos sin rendirse al nihilismo. Es el coraje de levantarse incluso cuando parece que no hay esperanza, de actuar incluso cuando no estamos seguros de los resultados. Porque, como decía ella misma, la libertad, una vez perdida, rara vez se recupera. Sin embargo, no todo está perdido. El poder del pensamiento crítico, el valor de la acción colectiva y la fuerza del compromiso con la verdad siguen siendo herramientas poderosas. Es nuestra responsabilidad usarlas, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para garantizar que las generaciones futuras no tengan que enfrentarse al mismo vacío que ahora amenaza con consumirnos. En última instancia, la pregunta no es qué tan lejos hemos llegado, sino qué estamos dispuestos a hacer para cambiar el rumbo. Cada elección, cada palabra, cada acto cuenta, porque en este mundo lleno de ruido, incluso el susurro más pequeño puede encender una chispa de esperanza.